Una peligrosa reforma electoral que incentiva el fraude en las elecciones. Eso es lo que se está anunciando por parte del CERVEL y que está siendo bastante criticado por algunas figuras del mundo político, particularmente el candidato presidencial Kaiser, y que tiene amplias probabilidades de aprobarse ya que tiene un apoyo importante dentro de la izquierda en su conjunto, como también gran parte de la derecha, que son casos aislados, tomando por ejemplo a Kaiser, los que se han opuesto a ello. Y simultáneamente esto se da en medio de las advertencias de Tomás Mochati de que es muy probable que gane la derecha la siguiente presidencial, pero que va a ser un fracaso, y esto va a derivar inevitablemente en un gobierno autoritario, en una dictadura de la izquierda más dura, probablemente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se está impulsando una peligrosa reforma electoral por parte de los funcionarios del CERVEL. Ahora, hay que tomar en cuenta que el CERVEL es el Servicio Electoral de Chile, que ha tenido sus cuestionamientos en las últimas elecciones por a veces irregularidades, situaciones sospechosas. También nunca se ha querido investigar mucho, lo que lamentablemente ya no se habla, de los refichajes ilegítimos, que es algo que se hizo por parte de la clase política en su conjunto y que si se investigara significaría la desaparición por completo de prácticamente todos los partidos de política tradicional, de izquierda y de derecha. Pero en medio de todo eso, más allá de ese punto, se está impulsando por parte del CERVEL y de quien lo dirige, que es una figura cercana principalmente a Chile Vamos, Andrés Tagle, que se haga una reforma para que en las elecciones municipales de este año, en octubre de este año, no se vote el mismo día todo, como es costumbre que se hace en Chile, y que también hay un elemento de evitar el fraude electoral por el cual se hace así, ya que si la votación es corrida y están los vocales de mesa además, es más difícil que se haga un fraude electoral, como por ejemplo si es de un día para otro, donde se dejan las cajas de votación cerradas en alguna parte y alguien puede llegar a intervenirla. Cosa que sí ocurre en otros países y lleva inevitablemente a que haya números altos de fraude electoral. Bueno, lo que está impulsando Tagle es que inevitablemente se cancele eso y se cambie que ahora estén votando la misma elección en 2 días seguidos. O sea que parte votando un día y después la votación sigue hasta el otro día con una pausa, dejando las cajas de votación en un lugar. Ahora, ¿por qué es esto? Porque se eligen alcaldes, concejales, consejeros regionales, y además de eso gobernadores, y por lo mismo como son tantos cargos dice que el tiempo no alcanzaría y que para que puedan votar dentro del tiempo normal, como son demasiados cargos y hay muchos candidatos, serían 14 horas seguidas de funcionamiento de las mesas para que eso funcionara así. Entonces, como no se puede, dijo, mejor voten en 2 días. Ahora, esto está siendo apoyado en gran medida por el gobierno, por la izquierda en su conjunto y la mayoría de la derecha, pero ha tenido cuestionamientos por lo que es una minoría en la derecha, lamentablemente, y en particular por el candidato presidencial Johannes Kaiser, que dijo lo siguiente: la oposición es mucha gente, yo me opongo. Si se va a hacer una elección en 2 días, se abre espacio para manipulación de las urnas. La alternativa es hacer 2 elecciones en días distintos, uno de cores y gobernadores y la otra municipal. Y efectivamente, tiene más sentido que si van a tener que votar en 2 días distintos, que sea un grupo de elecciones un día y un grupo de elecciones en la otra, porque así es de corrido el mismo día y los vocales se encargan de mesa de revisar eso, los representantes de distintas organizaciones, etc. Porque si es la misma elección para todos, que no entiendo por qué tienen que hacerlo si quieren dividir todo de una, y paran de votar, dejan las cajas de votación en un lugar, es muy fácil que alguien haga fraude electoral, especialmente tomando en cuenta que la seguridad en Chile está por el suelo, que ya ha habido irregularidades en otras elecciones donde han intentado llevarse cajas, intervenirlas. Si las dejan en una bodega, por ejemplo, fácil que se haga alguna intervención. Porque tenemos ejemplos a nivel incluso regional de que cuando se hace eso no termina bien y se hacen actuaciones fraudulentas. Un ejemplo relativamente reciente fue lo que ocurrió en Bolivia en las últimas elecciones presidenciales, y también durante las irregularidades que se dieron durante el intento de reelección de Evo Morales, donde ellos muchas veces tienen votaciones que duran más de un día y se intervenían las cajas de votación. Entonces eso es peligroso. También ha habido irregularidades en Argentina con ese tipo de situaciones. Entonces no es una buena idea, no es una buena idea para nada. Y tiene razón el candidato Kaiser y actual diputado en criticar esto, porque si necesitan dividir o reduzcan los números de cargos estatales, porque uno nunca ha entendido bien, porque no tiene mucho sentido porque existen al mismo tiempo consejeros regionales y gobernadores, hacen prácticamente lo mismo, pero hay doble cargo para tener más funcionario estatal. Eliminen cargos estatales y simultáneamente, si es que quieren tener más personas que votar o elecciones que se dan, dividan las elecciones de distintos cargos en distintos días, pero no esto de parar de votar sobre los mismos cargos y después siguen al otro día dejando las cajas en un lugar. Es peligroso y lleva inevitablemente a fraude electoral.
que es lamentablemente algo que se va a producir y es muy probable que esta reforma se apruebe, que viniendo del CERVEL y de la centro-derecha está siendo apoyada también por la izquierda. Ahora, en medio de todas esas advertencias de irregularidades electorales y de decadencia que se dan, también hay una advertencia bastante preocupante que ya no viene del mundo político, sino del mundo periodístico, que es con respecto al surgimiento de un gobierno autoritario, dictatorial. Y esto lo advierte Tomás Mochati mencionando que hay una probabilidad muy grande de que el siguiente gobierno sea de la derecha, pero que este sea un fracaso e inevitablemente eso lleve a un gobierno autoritario de la izquierda más dura. No son pocos los que sospechan, lo hemos dicho en otras oportunidades, que en Chile se acerca un gobierno autoritario. Es posible que el próximo gobierno, porque hay una alternancia permanente en los últimos tiempos, es posible que el próximo gobierno sea de derecha. Yo creo que es también posible que fracase. Y es posible que luego de ese fracaso de la derecha sea la izquierda la que imponga un gobierno autoritario, sea la izquierda la que imponga duras medidas de seguridad pública. Y claro, usted me va a decir, pero si está el Partido Comunista que permanentemente llama a la rebelión popular, a la revuelta del llamado estallido social, que promueve marchas, que promueve huelgas. Esto es imposible. No, es posible. Porque cuando el Partido Comunista es gobierno, suele aplicar las más duras medidas contra la delincuencia y la disidencia política. Eso es un gobierno autoritario. Y en eso lo puede acompañar el Frente Amplio. Es posible que el próximo gobierno de derecha, por estas razones, porque un fracaso sería la izquierda autoritaria, sea el gobierno más importante desde el retorno a la democracia. Y es una dura advertencia y que tiene probabilidades reales de darse. Y la pregunta es ¿por qué? Porque efectivamente el gobierno de Gabriel Boric tiene mucha impopularidad. Lo ha hecho bastante mal y es muy probable que gane la derecha la siguiente elección. Y los que más probables está que puedan ganar en eso es Matei, o en alguna cosa milagrosa podría pasar la Kast, aunque Kast tiene mucho antivoto. Pero asumamos que esos son los dos como más probables, que lamentablemente tienen consecuencias negativas. Matei es prácticamente una repetición de Sebastián Piñera en muchos ámbitos. Y eso ahora mediáticamente le ha servido porque se ha idealizado mucho la figura de Piñera. Pero Piñera lo que se caracterizó, más allá de que tuviera elementos de buen gestor, no fue en hacer cambios culturales, no fue ni siquiera en revertir las reformas de las estructuras anteriores, como fue, por ejemplo, las reformas nefastas a nivel económico, laboral y cultural de Bachelet, que Piñera no revirtió. Él simplemente las mantuvo y las profundizó. Y después lo mismo, cuando volvió justamente de nuevo al gobierno, él dijo que iba a detener la delincuencia y hacer reformas profundas y no se hizo. Incluso durante su gobierno se aumentó el tamaño del Estado sustancialmente y los impuestos, cosa que se ha hecho más con Boric. Entonces, si Matei hace eso, va a ser un fracaso total a nivel político, cultural y inevitablemente hallar a que vuelva una izquierda en un país aún más polarizado, con más delincuencia, más corrupción y más autoritario. Y si llegase a ganar Kast, ¿qué pasa? Kast tiene mucho discurso de que es duro con la delincuencia y que va a reducir el Estado, pero hemos visto que cuando llega el momento de la verdad, no hace eso. En la segunda vuelta de la última elección presidencial, Kast se dio vuelta en varios de sus discursos porque pensó que podía ganar la presidencial. Hizo también unos viajes raros, en 2 ocasiones, a Estados Unidos a semanas antes de la elección. Uno diría como, ¿por qué los hace? Lo hizo tanto para el plebiscito constitucional como también para la última elección presidencial, justo antes, unas semanas antes, y volvía después. Y decía que era porque estaba hablando cosas importantes, pero ¿por qué tiene que ir a otro país antes de la elección? Rarísimo. Y simultáneamente, en el último proceso constitucional del a favor con el en contra, todos estos discursos que ellos tenían se les fueron para abajo, porque hicieron literalmente todo lo contrario en su propuesta constitucional y defendían una serie de elementos que aumentaban aún más el poder del Estado, que no ayudaban en elementos de seguridad, que establecían en muchos casos privilegios indígenas para ciertas personas por elementos de etnia y una serie de otras problemáticas con respecto al poder judicial, la estructura del Estado y en particular el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho, que aumentaba mucho el poder político y estatal. Entonces se muestra que al final, al igual como lo hace Chile Vamos, republicanos y en particular Kast tienen más bien una obsesión por el poder y usan simplemente un discurso distinto. Los de Chile Vamos usan un discurso que trata de ser más centrista y dialogante y de repente darle un toque de mano dura que no es muy creíble, pero al final quieren llegar al poder y gobiernan manteniendo la estructura actual.
Y republicano también quiere hacer lo mismo, nada más que su discurso, en vez de ser el dialogante, centrista, buenista, hacer un discurso de que somos antiestado y queremos reducir los impuestos y somos más conservadores y al mismo tiempo queremos mano dura, pero en el momento de la verdad todos esos elementos se desechan porque lo ideal es llegar al poder. Entonces, ninguno de esos trae una situación buena y es muy probable que con la victoria de la derecha yo les aseguro que no se van a arreglar los problemas que tiene Chile. Ahora, ¿podría haber otras alternativas? Claro, pero se ven peor en las encuestas. Creo que lo haría mejor a nivel cultural y político alguien como Kaiser, probablemente, pero está mucho más bajo en las encuestas que alguien como Kast o Matei. Eso es algo más bien que se ha visto. Vamos a ver si cambia eso con el tiempo. ¿Podría hacerlo mejor una figura mejor todavía que eso, como un Axel Kaiser? Sí, pero no es candidato. ¿Podría ser mejor algo como un Milei chileno? Sí, pero no hay. ¿Podría haber un Bukele chileno? Claro, pero no hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como dice Mochati, eventualmente eso podría llevar a una deriva autoritaria porque volvería a la izquierda y ante las peticiones de orden y mano dura se los daría a la izquierda dura, ¿no? Y es verdad, porque ya se están dando señales de esto. El conflicto reciente y las peticiones de Bodanovich, alcalde de Maipú, frente amplista, de poner a los militares en las calles y ser mano dura, aunque después de un paso para atrás y hubo un conflicto dentro de la misma izquierda, muestra que sectores de la izquierda dura están ya considerando el hecho de tener presencia militar, ya que la estructura militar ahora es mucho más cercana a ellos, también de empoderar aún más las fuerzas policiales, simultáneamente hablan de eso mientras quieren desarmar aún más a la población, a la vez de que han impulsado ya sus propuestas de leyes contra la incitación al odio, como también contra la desinformación, eso Camila Vallejo. Entonces están todos los elementos para que eventualmente llegue una deriva muy autoritaria, bastante dictatorial. Y si es que no llega una alternativa distinta a las que ya están, porque ni Kast ni Matei van a solucionar esto, inevitablemente vamos directo, y especialmente con una institucionalidad ahora cada vez más cercana a estos grupos de izquierda más dura, a un gobierno autoritario de esa tendencia, que va a ser liderado o por el Partido Comunista o por el Frente Amplio. Pero más allá de todo eso, ¿están de acuerdo con la reforma que busca el CERVEL o esto lleva a fraude electoral, como dice Kaiser? Y simultáneamente, ¿qué les parece la advertencia de Mochati que la derecha sería un fracaso y con las alternativas que es probable que salgan electas, inevitablemente caigamos en un gobierno autoritario de izquierda? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Patricio Valenzuela, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden ir a hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.